comienza Red Más Historias. Hola y bienvenidos, soy Jenner Bedoya y esto es Red Más Historias, buenos cuentos. La pandemia ha tocado de una manera tan íntima a nuestras vidas que inclusive muchos de los vocablos que se usan para referirse a lo que nos pasa se están volviendo de uso común en nuestro lenguaje cotidiano y en el lenguaje callejero. Pero, ¿cuál es la forma correcta para referirse y cómo debemos usarlos acertadamente? Mario Villalobos consultó a un experto y nos presenta Sin COVID en la lengua. Ríos de tinta han corrido en torno a su presencia. Tardes enteras discutiendo encerrados sobre lo mucho que nos afecta. Una simple revisión en Google nos revela que hay 5.770 millones de entradas en Internet sobre ese tema. Pero, ¿qué tanto sabemos de la pandemia? ¿Sabes cuál es el origen de la palabra pandemia? ¿De dónde nace? No, sé qué significa, que es algo que afecta a todo el mundo en el tema de la salud, en la enfermedad o algo así. Me dicen pandemia, es virus, enfermedad, dolor. Pues bien, la palabra pandemia tiene su origen, como la casi totalidad de los vocablos técnicos y médicos, del griego antiguo, una lengua a la que le debemos una palabra para cada cosa que nos enferma o nos alienta, y una respuesta para cada fenómeno que no podemos describir enteramente con palabras conocidas. Pandemia, pan, que es todo, de mi enfermedad. Pero mientras todos hablamos a diario sin parar de la enfermedad, producto de la pandemia, usamos todo tipo de palabras en masculino y femenino para referirnos a ellas. El COVID, el COVID-19, la COVID-19, pero apegados estrictamente al buen uso de nuestra lengua, hay una sola forma de hacerlo bien. El género etimológico es la COVID, femenino, porque se refiere a la enfermedad. Ahora bien, para los expertos es claro que un idioma lo construyen quienes lo hablan, y en el caso del español se trata de una criatura que muta muy rápido, pero cuyos cambios se toman mucho tiempo en ser formalizados en el diccionario. Así pues que se requiere que lo apruebe la Real Academia Española de la Lengua, y es posible que tras la pandemia ni siquiera tenga un lugar en la familia. Por lo pronto, el diccionario es el único inmune a la COVID-19. Esta palabra está en vías de convertirse en un sustantivo común, y en ese caso pasaría a escribirse todo con minúsculas. Ahora bien, en cuanto que entre al diccionario, es posible, pero habrá que esperar un tiempo a que arraigue en el uso. Quizá después de que pase la pandemia, la gente ya deje de utilizar la palabra y ya dentro de unas generaciones ni se emplee. Son palabras de pronto efímeras. Y si usted es de los que está pendiente del resultado de la prueba que le hicieron para saber si lo afecta la COVID-19, aprenda a referirse de forma correcta a la angustia que lo consume de día y de noche. No es dar positivo para, sino dar positivo por o dar positivo en. Es decir, lo apropiado es fulano dio positivo por coronavirus o dio positivo en coronavirus. Y para cerrar, tenga en cuenta que el verbo de moda, reinventarse, ese al que todos nos referimos para hablar de volver a comenzar en medio de esta tragedia, está lejos de los tomos de consulta de la lengua de Cervantes y de García Márquez. Hay un verbo que se puso de moda a raíz de la pandemia y es reinventar o reinventarse, que por cierto no está en el diccionario de la lengua española, y eso hace creer a algunas personas que no se debe utilizar o que es incorrecto. Muchos dirán que en medio de la angustia por la COVID-19 no vale la pena gastarle tiempo a aprender a nombrarla como se debe. Y otros dirán que esos muchos deberán reinventarse o algo así, que nos sugiera el entrañable griego. La pandemia ha significado un gran desafío para las autoridades de salud, que además deben, por ejemplo, garantizar el esquema de vacunación de millones de personas en todo el país. Para ello, habilitaron un espacio con todas las de la ley, una bodega especial donde se guardan celosamente las dosis y en donde serán almacenadas las vacunas contra el COVID una vez lleguen a Colombia. Lizeth Martínez hizo un recorrido y nos presenta Cajita Feliz. En 2 cuartos fríos y uno de temperatura ambiente al interior de una bodega de 2.084 metros cuadrados ubicada al occidente de la capital en Zona Franca, se almacenan los 22 tipos de vacunas del esquema de vacunación de los colombianos. Este cuarto tiene una capacidad de 17 millones de dosis. Tenemos una altura de 12 metros. En este momento tenemos una ocupación del 50%. Nosotros podemos verificar toda la parte de control remoto frente a la parte de funcionamiento que nos pueda garantizar que la red de frío
se encuentra entre 2 y 8 grados, que es la temperatura en la cual deben estar estas vacunas. Este es el cuarto número 2, que tiene una capacidad de 27 millones de dosis. También tenemos en este momento el cuarto de congelación. Este cuarto de congelación tiene una capacidad de 3 millones de dosis. Este lugar, que logró adquirir el Ministerio de Salud en diciembre del 2014, está compuesto por 3 áreas en las que se distribuyen estratégicamente 46 millones de dosis de vacunas que son distribuidas a diario a todo el país. Las secretarías de salud hacen su programación en la herramienta que tenemos, que es el PAIweb. Una vez ya está, digamos, solicitada mediante esta herramienta, el área encargada nos solicita la distribución a los diferentes departamentos. Nosotros hacemos la distribución mediante un contrato puerta a puerta que nos garantiza la red de frío. Con estrictos procedimientos de almacenado, cumpliendo con temperaturas según el tipo de vacunas, procesos de manejo y embalaje, el Ministerio de Salud está preparado para recibir las dosis de una eventual vacuna para el COVID-19. Una vez ya se tiene el envío hacia Colombia, en cada una de las vacunas tenemos unos registros, los cuales una vez llegan acá a nuestra bodega podemos verificar. Hacemos un corte y verificamos cuál ha sido la trazabilidad de temperatura que ha tenido. Este es el cuarto frío, que está en una temperatura promedio de 5 grados centígrados, en el que podría llegar a almacenarse las vacunas de COVID-19 una vez estas estén aprobadas y lleguen a Colombia. Aunque aún es incierto el tiempo en el que la esperada vacuna estará lista ante la carrera de las farmacéuticas por conseguirla, Colombia espera que luego de que ésta reciba el aval internacional para su comercialización, puedan traer en un primer momento 10 millones de dosis para población de riesgo, adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades y personal sanitario. El ministerio adicionalmente ha trabajado para lograr un proceso rápido de nacionalización de las vacunas una vez llegan, además de garantizar un rastreo para hacer la entrega de las dosis. Uno es la parte del control que se hace con la temperatura. Nosotros tenemos certificados nuestros embalajes para 36 horas. El 95% de los envíos se hace vía aérea. Eso quiere decir que no tenemos tiempos mayores a estos puntos. Dentro del contrato de transporte tenemos una herramienta que nos permite verificar dónde se encuentran cada uno de nuestros envíos. La procedencia de todas las vacunas que yacen en esta bodega son de países como China, Francia, Bélgica, Estados Unidos, India, entre otros. Ahora que la pandemia nos da un muy pequeño respiro, muchas personas aseguran que no se debe bajar la guardia. Y cuando lo hacen se refieren no solo a que hay que seguir cuidándonos para evitar el contagio, sino a que también debemos proteger la salud de nuestro bolsillo. Millones de colombianos tuvieron que aprender a apretarse el cinturón y sus economías familiares y personales sufrieron un revolcón sin precedentes. Con el pasar de los días descubrieron que estaban incluso ahorrando dinero en algunas cosas. Mario Villalobos conversó con ellos y nos trae peso a peso. En medio de la angustia por evitar el contagio, en medio de la desesperación por el desempleo, con la contingencia del cambio de rutina por el confinamiento, millones de colombianos vieron su día a día trastocado. Algunos de ellos aseguran que por fortuna no sufrieron penurias económicas y que a la hora de echar calculadora a final de mes se dieron cuenta de que efectivamente algunos rubros que antes consideraban absolutamente indispensables en su vida les están generando un ahorro. Sí, hemos ahorrado, tampoco es que haya tanto gasto porque uno no ha tenido la oportunidad de salir. Con los bares clausurados, con los restaurantes cerrados, con todo el sector del entretenimiento y el ocio en veremos durante el confinamiento, ese ahorro se pudo palpar, pero solo hasta ahora caen en la cuenta de que había actividades y gastos que antes les rompían el bolsillo y que hoy tienen cara precisamente de ahorro. Salidas a comer con mis amigos, salidas a centros comerciales, cine, rumba obviamente a esta edad. Licor. Creo que los gastos innecesarios, ahora uno ya no gasta en taxis, no gasta en rumba, no gasta en comidas de lujo. Incluso hay quienes dicen que el teletrabajo se convirtió en el nuevo mejor amigo de los oficinistas, que se ahorraron miles de pesos en el corrientazo y las medias nuevas y por supuesto en el transporte público. Pienso que sí, los que trabajan en oficina y trabajan con sus empresas, pienso que con el teletrabajo ellos han ahorrado en transporte y en comida. Aunque pues también se incrementaron algunos gastos más en la casa o cosas así, pero sí, en parte sí se ahorró dinero.
Pero bien dicen las abuelas, lo que por agua viene, por agua se va. Lo que se ahorró por una punta, se perdió por la otra. Millones de personas dicen con sinceridad que se ahorró perfectamente, se fue en gastos que se incrementaron en casa, como los servicios públicos y la comida. Yo creo que en domicilios más que todo, y que pues en las cosas obviamente de la pandemia, el tapabocas, etc. Ya no puede darse los lujitos que se podía dar antes, porque pues ya está mucho más difícil, digamos, el trabajo y todas las cosas que se pueden comprar. Los expertos consideran que como pintan las cosas, el tal ahorro no existe, porque de todas maneras hay una crisis de fondo en torno al ingreso y asociada al desempleo. No necesariamente hay un ahorro estructural mucho más fuerte, pero tampoco podemos hablar de un desahorro estructural. Lo que sí se ve es que el consumidor está redefiniendo la forma en que busca, por ejemplo, el entretenimiento y también en cómo prioriza sus inversiones. De ello dan fe quienes dicen que en medio de la pandemia ahorrar es sencillamente misión imposible, porque el desempleo está duro de matar. Toca apretar el cinturón un poco porque, por ejemplo, en el caso mío del trabajo, ya no estoy trabajando todos los días. Vengo a trabajar miércoles, jueves y viernes, y de pronto los sábados, porque este sector ha quedado muy solo, ¿no? Mis hijos, sí. Pues antes los podía sacar un parque, les podía dar el gusto que yo les podía dar. Ahora no, ahora me tocó pues reducir más. Unos y otros, quienes logran arañarle unos pesos a la pandemia y quienes logran arañarle unas gotas de tranquilidad al desespero por el desempleo, ruegan día y noche para que finalmente puedan decirle adiós a esa pesadilla llamada coronavirus. Gracias por continuar con nosotros de regreso. Argentina y especialmente su capital, Buenos Aires, han sufrido sin piedad el embate del coronavirus, pero hoy tienen motivos para sonreír. El gobierno autorizó el regreso presencial a clases de algunos estudiantes, lo cual ha sido interpretado como una señal de una mejoría evidente de la situación. De vuelta a clases al aire libre. Una docena de colegios de educación media abrieron sus puertas el martes en Buenos Aires por primera vez tras 7 meses de educación virtual por la pandemia de coronavirus. Fue la verdad bastante lindo, o sea, es no ver una pantalla, ver un profesor, ver que te expliquen, ver un pizarrón, escribir cosas y nada, fue lo mejor. Honestamente, sí es raro, pero es como volver a la vida real, por así decirlo. Yo personalmente estoy muy contento. La escuela es esencialmente presencia, no solamente los aspectos pedagógicos, sino también los aspectos pedagógicos académicos, sino también los aspectos emotivos de los chicos. En la educación de gestión estatal, la reapertura de los establecimientos comenzó con alumnos del último año de secundaria y seguirá la semana que viene con el último año de primaria. Las clases se dictan en los patios abiertos y en grupos de 10 personas, sin contacto con otros grupos, para evitar la propagación si hay un contagio. En las escuelas privadas la reapertura queda a criterio de los directivos, pero con cumplimiento obligatorio de los protocolos. Hay 70.000 chicos y chicas entre gestión estatal y gestión privada que van a poder volver a cursar espacios de presencialidad, que van a complementar los espacios de virtualidad. Vamos a seguir teniendo clases remotas, pero vamos a aprovechar estos espacios para que con protocolos que garantizan mucho cuidado de seguridad, los chicos puedan volver a encontrarse con sus pares. Las clases presenciales fueron suspendidas en Argentina el 15 de marzo, una semana después del inicio del año escolar que termina en diciembre. Tras varios meses concentrando más del 90% de los casos de COVID-19, Buenos Aires atraviesa un lento descenso de contagios, aunque aún está en 900 casos diarios en promedio. Gracias por seguirnos permitiendo entrar en sus hogares. Mañana les tenemos preparado un programa cargado de una denuncia muy preocupante. El gremio que agrupa a los fabricantes e importadores legales de tapabocas en Colombia denuncia que algunos de esos elementos llegan al país en medio de graves problemas. Un estudio microbiológico reveló que tiene 43 bacterias diferentes, hongos, levaduras y heces de ratón. Como si fuera poco, creen que habría compra masiva de tapabocas con dineros de dudosa procedencia. Calculan que en el país hay 2.300 millones de tapabocas que no son óptimos. Es momento de agradecerles por su compañía y de invitarlos a que nos acompañen mañana de nuevo en este mismo espacio. Sigan comentando nuestros contenidos en redes sociales con la etiqueta que aparece en pantalla. Soy Jenner Bedoya y esto es Red Más Historias. Buenos cuentos.